A nivel mundial se suicidan alrededor de 8.000 personas de manera anual, información registrada por la Organización Mundial de la Salud. En nuestro país, con datos registrados en el Instituto Nacional de Medicina Legal, se evidencia que existen alrededor de 6 casos día de suicidio. Hoy vamos a abordar un tema muy sensible, pero que merece toda nuestra atención como actores del sistema de salud, y es la prevención del suicidio. Para eso el día de hoy nos acompaña la doctora Lina Peña. Lina, bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. Lina es médico general, instructora en la prevención de la conducta suicida, con una amplia experiencia y trayectoria dedicada al bienestar emocional y la prevención en salud mental. Lina, ¿cómo estás? Hola Sheila, muchas gracias, honrada por hacerme partícipe de este proyecto tan bonito y A ti, de verdad, gracias por estar acá. abiertos a hablar sobre este tema que si bien es muy sensible, pero necesario. Necesitamos alzar la voz, necesitamos que nos escuchen para que todos podamos tener esas herramientas para lograr la prevención, que es lo que nosotros queremos. Lina, yo tengo muchas preguntas en el tema y son preguntas que quizás sé que pueden tener las personas que nos están escuchando en este momento. ¿Qué es el suicidio? Bueno, realmente me parece que es una de las preguntas más importantes. Puede sonar como clase, puede sonar como un teórico. Vamos a ser técnicos en este momento, pero pues necesitamos el concepto de qué es el suicidio. Entonces, el suicidio es la muerte intencional que es secundario a un proceso de autolesión y que es premeditado. Es decir, la persona lo planea de cierta forma para llevar hasta la muerte. ¿Qué es importante saber en esto y para que la gente pueda entender por qué es tan importante hablar del suicidio y por qué es una emergencia en salud mental? Para hablar del suicidio, el suicidio es la fase final, por decirlo así. Ellos vienen de ciertos procesos que no te puedo decir cuánto tiempo puede llevar de uno al otro. Entonces, ¿cómo comienza primero? Con la ideación. ¿Qué es la ideación? Tengo el pensamiento, pero no lo tengo estructurado. Quiero dormir y no despertar más, me siento cansado y ahogado, ya no tengo ganas de vivir, pero solamente es el pensamiento. Se pregunta si está la intención, quieres morir, te quieres hacer algo, te dice no. Luego va el pensamiento estructurado, la ideación estructurada. Tengo el pensamiento de no querer vivir y ya estoy pensando en cómo lo voy a hacer, cuál es la medida que voy a tomar. Luego va el intento de suicidio, ¿no? Entonces, en este no es que la persona quiso llamar la atención o solamente se quedó ahí, bueno, lo hizo con toda la intención de llevar al suicidio, pero por ciertas circunstancias no pasó. Y ya el suicidio como tal, o el suicidio consumado, que es cuando ya la persona fallece. Ok. Esas frases que tú dices bueno, la ideación, pues ya me quedó claro, tiene la idea, la persona, pero hay unas frases que a veces que hemos escuchado en todo este proceso y dicen como, la voy a decir tal cual, ¿no? El que se va a matar no avisa. Y mira que esos son uno de los grandes mitos que existen, ¿no? Que te dicen el que se va a matar no avisa. Y aquí sí les quiero contar que el 90% de los casos siempre muestran señales, que son señales o que no notamos, o que las normalizamos, o que digamos en caso de adolescentes pensamos es que quieren llamar la atención, es que quieren manipular, eso, pero las señales siempre están. Lo que pasa es que o no las reconocemos o no les prestamos mucha atención, pero siempre, siempre hay señales. Y otra frase como, no hablemos de eso, no le hables de ese tema porque si le hablas de ese tema puedes darles la idea. No, es otro de los grandes mitos. Realmente hablar del suicidio salva. El preguntar salva. La gente piensa y el mito es, si yo le hablo de suicidio, de pronto le va a meter la idea de que lo haga. Y no, eso no pasa. Nadie le introduce la idea del suicidio a otra persona. A otra persona. La persona ya la tiene. De hecho, el preguntar ayuda a contener la emoción en ese momento y hacer la contención de la conducta suicida, porque la persona llega a sentirse escuchada, empatizada y muchas circunstancias sí, más. se siente reconocida y obviamente eso hace que pueda contar cómo se está sintiendo y a través de ese diálogo pues se previene, porque con tu experiencia lo has tenido, ¿no? ¿Puedes contarnos un caso así puntual que te haya pasado de una persona que te haya contado, que haya tenido la intención, la idea pues, casos, y hayamos logrado prevenir? Sí, hay muchos casos.
que puedan entender que en este caso yo lo que hago es el manejo de la contención de la persona y se deriva. En ese caso sí hay muchos en donde llegan con ideas de tristeza, de minusvalía, que no se sienten válidos, en donde han perdido el gusto por las pequeñas cosas que antes les generaban placer. Ya cuando uno comienza a indagar o a hablar, nosotros permitimos que hablen, y en ese momento la persona te dice realmente lo que siente. El 90% de los casos en donde tú les permites hablar, en donde tú le muestras la solidaridad con lo que está pasando, la humanización de que es algo que le puede pasar a cualquier persona, tienden a recibir la ayuda. Ok. Lina, una pregunta. Dentro de los grupos poblacionales, ¿quiénes son los más sensibles, sería la palabra, o expuestos a tener esta conducta suicida? Bueno, claramente hay una población que es más riesgosa, que son nuestros jóvenes, generalmente entre los 15 y los 30 años, jóvenes, adultos jóvenes, pero también que la gente entienda que también en los extremos de la vida también se presentan casos, en los niños y también en los adultos mayores. De hecho, en Colombia, por el Instituto Nacional de Medicina Legal, para el 2025 hasta noviembre del 2025 tuvimos niños entre los 6 a los 11 años, tuvimos 12 casos de suicidio. También tenemos en edades extremas los adultos mayores, 70, 80, 90 años. Y la gente se pregunta, ¿pero alguien de 90 años se puede suicidar? Sí, sí lo puede hacer. Personas que tienen enfermedades de difícil pronóstico, con dolores crónicos, en donde sienten que ya su caso no va a avanzar. No va a avanzar. Entonces, sí estamos en las edades más propensas son los jóvenes, pero que también entender que en cualquier edad se puede presentar. Y ahora que mencionas el tema de los niños, ¿cuáles son como esas frases, por decirlo así de alguna manera, que puede expresar un menor para que sea una alerta o una alarma para los familiares, para los adultos? Porque tú sabes que en los niños a veces, pues uno dice como es un niño, está molestando, está jugando, eso lo vio en internet o algo así. Entonces, ¿cuáles son esas frases que pueden usar los niños para generar en los adultos como estar más al pendiente de ellos? Sí, bueno, aquí encuentras señales tanto verbales como señales de la conducta y factores de riesgo. Entonces, en el caso específico de niños, te voy a poner un ejemplo de unas señales de la conducta. El niño comienza a bajar su rendimiento académico, en donde no era su comportamiento habitual, o comienza a tener más conflictos con sus compañeritos de clase. Entonces dice, no, es que está rebelde, es que no quiere hacer caso, o de pronto en la casa comienza a romper sus juguetes favoritos en la casa. Si era un niño que antes no se orinaba en la cama y comienza a orinarse o comienza a levantarse muchas veces en la noche, digamos un niño de 9 años, ejemplo, ellos duermen ya un lapso, comienza a levantarse, comienza a orinarse de la cama, cambios en el comportamiento, ya no quiero estar aquí, no quiero nada. Y si ves como factores de riesgo, de pronto un niño que pasa más tiempo solo, en donde está viviendo una situación familiar, digamos, de papás que se están separando y ves casos de violencia, pero son muy claros, pero la gente, si te das cuenta, él rompió su juguete, no le prestan atención. No es un signo de alarma que rompa el juguete. Que la gente no lo toma como un signo de alarma, pero si yo lo tomo en conjunto con otros, rompió su juguete favorito, era su juguete favorito, y comenzó a bajar su rendimiento académico. O de pronto en las escuelas, un niño de 7, 8 años que antes jugaba con sus compañeritos y a la hora del descanso yo ya lo veo solito. O la mamá, ese niño que todos los días se levanta llorando porque no quiere ir al colegio, y no es el llanto de no quiero madrugar, sino el llanto de verdad de no quiero. Algo pasa, no quiero y me da terror. Entonces muchas personas, no, es que tienes que ir, presta la atención, las señales siempre están, y con los niños las señales se muestran, sino que las desconocen o no las toman en cuenta. ¿Y qué tanto afecta el bullying en este caso, claro, con los menores? El bullying no solo en menores, Sheila, en adultos también, porque la gente asocia el bullying solo al colegio y a las escuelas, sí, también en las instituciones de educación superior. Entonces ese niño que le dicen que no hace parte de su grupo socioeconómico, que no tiene la tablet que ellos usan, que no se viste como se viste, o en el trabajo, ese compañero que todos los días llega al trabajo y le dicen que es un orejón y parece Dumbo. La gente se ríe y dice jijiji, jajaja, pero esa persona que tú todos los días le repites que parece un Dumbo o cualquier otra cosa que no sirve, que no hace bien su trabajo, que es que todo lo hace mal, todos los días se levanta pensando,
tengo que ir a trabajar. Y eso me va a Y afectar. se vuelve una carga, ¿no? Ya Claro. no lo disfruta. Y por eso te digo, el bullying, factor de riesgo para conducta suicida. Es muy interesante todo lo que nos estás comentando y yo quisiera que nos ampliaras un poco más la información de, bueno, yo me enfoco y digo la palabra frases, pero pues así como lo explicaste con los niños, como de esas conductas, pero ¿qué tengo que hacer si alguien me expresa? O, por ejemplo, dicen que un signo de alarma también es el llanto fácil. Pero yo como diferencio, o sea, que la persona está, no sé, tiene tristeza, o puede tener depresión, o que ya en realidad lo que me está expresando sí, o sea, sí puede llegar a pasar. No sé si me hago entender con la pregunta, ¿sí? Sí, de hecho ahí primero lo que hay que tener claro es que no tienes que tener un trastorno en salud mental para suicidarte, ¿cierto? Ok. Y no todo el que Lina, tiene... perdón, repítenos eso y quiero que quede acá, pero súper claro. Listo. No todo el que tiene un trastorno en salud mental se suicida y no todo el que se suicida tiene un trastorno en salud mental. Lo que quiere decir que cualquier persona puede pasar por una situación que lo lleve a una conducta suicida sin tener un diagnóstico o un trastorno en salud mental. Súper, súper importante lo que Lina acaba de mencionar, porque siempre hemos, bueno, me incluyo, he asociado el tema del suicidio con personas que de alguna manera tienen un trastorno o que han pasado por una depresión no tratada, que de pronto su red de apoyo, pues no tiene red de apoyo más bien y terminan tomando esto. Pero con eso que acabas de mencionar, se crece como la alerta para que tengamos en cuenta que cualquier persona que tenemos a nuestro alrededor que manifieste unas ciertas conductas o unas frases es para generar enseguida ese, ¿qué hacemos? O sea, Sí, entonces ahí cómo lo hace, porque la gente lo que pregunta dice, ¿y yo cómo identifico? ¿Cómo sé qué esa es la pasó? pregunta, Eso, exactamente. entonces siempre vamos a encontrar o unas señales de la conducta o señales verbales. Entonces, para Ok, ponerlo así que nos puedan entender muy claro, ¿qué señales de la conducta puedes encontrar? Si comienzan a adquirir armamentos, ¿no? Es de los mecanismos más letales. ok. O de pronto comienzan a adquirir medicamentos. Que no necesitan No, para... Ok, exactamente. Importante que aquí podamos entender con el tema de medicamentos que no necesita ser un gran número de medicamentos, sino con qué intención se hace. ok. Otro factor de riesgo que haya tenido, si tiene claramente, no todo el que se suicida tiene un trastorno en salud mental, pero si tienes un trastorno en salud mental vas a tener un mayor riesgo, casi el 53%. Ok. Otro factor de riesgo, consumo de sustancias psicoactivas y alcohol. ¿Por qué influye esto? Todo el tema de la desinhibición de nuestra corteza prefrontal, lo que nos controla el razonamiento. Y entender que en muchos casos detrás de una adicción hay un dolor. ¿Ya? Otro factor de riesgo, situaciones de violencia intrafamiliar, conflictos familiares. Ok. Factores económicos, lo despidieron de su trabajo, está lleno de deudas inmensas y no sabe cómo hacerlo. Otro factor, el desamor, que de hecho es la tercera causa de suicidio en hombres. En hombres. Pues En llama la hombres. atención que sean hombres Claramente es en la hombres y mujeres, causa. pero en hombres es de los que... Segundo, buscan situaciones de riesgo, es decir, buscan que el suicidio sea dado por terceros. Para que me entiendas un poco mejor, te voy a Ajá. poner un caso. Sí, porque ya iba a ser la pregunta. Un adulto, ponle tú, vamos a poner masculino porque sabemos el impacto que tiene, 40 años. Ok. O vamos a ponerlo más común, un chico de 16 años, sin consumo de sustancias psicoactivas ni de alcohol, iba en su vehículo a alta velocidad sin uso de cinturón de seguridad en un callejón cerrado. Eso es una conducta suicida. Claramente esa persona falleció y queda el caso como una aparente muerte accidental, pero fue una conducta. Ok. Te voy a poner otro caso. Otro adulto que iba en su vehículo comete una infracción de tránsito, los policías lo retiene, le dice que por favor se ubique al costado de la calle, que se baja, ese sujeto se baja con un arma en la mano. El policía le dice que por favor tire el arma, eso. Él no hace eso, sino que hace un ligero movimiento con el arma. El policía que hace acciona pensando como una situación, impacta al sujeto, el sujeto muere, cuando van a revisar el arma no estaba cargada.
Entonces, cuando yo Ok. busco y el paciente te dice que se ha dado por terceros, ¿cierto? Pero busco O sea, que no situaciones de sea la misma riesgo. persona pues, que tome Pero, la conducta, pero igual pero yo está lo hice con esa con la intención. O intención. digamos, me meto en un barrio que sea muy peligroso a altas horas de la madrugada y que yo sé que a qué me puede llevar a eso, ¿cierto? Pero bueno, Entonces, yo aquí hago una pregunta. ¿Eso es diferente a las personas, o es lo mismo, no sé, para aclarar? A las personas que, por ejemplo, exponen como su vida a situaciones de adrenalina o hacen deportes de estos extremos sin seguridad. no, ¿Eso es diferente? sí, claro, porque Aunque sepamos que ahí recuerda, la persona va a fallecer si se cae, por lo menos si está escalando sin arnés, por ejemplo, sí, claro, es absolutamente diferente. Recuerda que el suicidio se hace con la intención de morir, de morir. es Ok, premeditado ok. y yo me genero la lesión. Es como que tú me digas, no, yo voy a ir a hacer parapente, yo no te voy a decir, ay, se quiere suicidar. No, o sea, Ok. está haciendo un deporte extremo que tiene un riesgo como muchas cosas en la vida. Pero recuerda que la conducta suicida es con la intención de fallecer, o sea, yo lo hago premeditado. Tengo la intención de morirme. Ok. ¿Listo? Entonces ahí nos queda claro cuál es la diferencia entre la persona, pues bueno, pongo el caso de los que hacen de pronto, eh, van a escalar una montaña sin equipo de seguridad, saben que el riesgo es fallecer, pero no llevan esa intención. Al contrario, creo que Exacto. tienen como un cuidado ahí interno de que eso no pase, porque es un tema más como de logros personales. Lina, bueno, mis preguntas han estado resueltas hasta el momento, pero yo quisiera que dejáramos como, ¿qué hacemos? O sea, ya sabemos que, bueno, puede ser la tristeza, me dices que es una emoción que está desbordada, que también, o sea, si la persona tiene una emoción desbordada, ¿puede presentarse la conducta suicida? Sí, claro. Ok, Es que, como te decía, no tengo que tener un trastorno de salud mental. Yo puedo tener una situación de tristeza, porque recuerda, la tristeza no es igual a depresión. a depresión, sí Somos es. seres humanos, tenemos emociones, yo puedo sentir rabia, frustración, tristeza, enojo, y eso no me hace a mí llevar un trastorno de salud mental, Ok, ¿cierto? Entonces, ¿qué puede pasar? Que yo tengo una situación en donde mi emoción se desborde tanto. Entonces, ¿qué pasa con las emociones? La emoción se eleva y el razonamiento baja. Y lo que se crea es como una visión en túnel. Yo no veo salida, no veo circunstancias, pienso que nada puede mejorar, que todo va a salir bien. Comienzan los pensamientos en bucle, que son esa idea, como yo le digo, piensas en las 500 infinitas posibilidades que sí, una persona normal o no normal, sino que esté estable en ese momento, sabe que el 99% no pasa, ok. pero esa persona tiene esa emoción y lo puede llevar a una conducta. Ejemplo, el desamor. Tuvo una ruptura, pero esa persona pensaba que era la relación de su vida, hasta viejitos, el amor de su vida, todo esto, independientemente de cuáles sean las circunstancias, rompió y siente que su vida se desboronó y que más allá de eso no existe más nada. Porque es lo que pasa. La persona que tiene una conducta suicida siente que nadie lo puede ayudar, siente que está solo, que nadie puede solucionar. Pero sí hay que diferenciar algo, Sheila, en este caso, y que es uno de los mitos que hay, que el que se suicida no se quiere morir. Lo que no sabe es cómo lidiar lo que está pasando y encuentra el suicidio como una aparente solución a sus problemas. Pero esas personas seguramente no se quieren morir. Entonces, ¿qué pasa? Comienzan con las ideas ambivalentes. Va y viene. Lo hago, no lo hago. Lo hago, no lo hago. Y yo así puedo estar un día, una semana, un mes. Y te dice, yo todos los días me pongo en el borde del puente peatonal y me pongo, pero me da miedo y me voy a mi casa. Y así Eso una es semana. idea. Esa es ideación estructurada e intento, porque el que yo esté ahí y vaya ya es O intento. sea, el hecho de que esté en el puente o en una, no sé, bueno, que esté en el puente, lo piense, lo vea, pero se devuelva, Sí, hay que está en la prestar ideación atención también. estructurada, ¿Ok? claro. ¿Y qué hacemos en esos casos? Entonces, en este caso lo que te dice el suicidio es la prevención. ¿Cómo, la prevención y cómo actuar en ese momento? Porque ¿Ok? dijimos que era una emergencia en salud mental, como el paciente que entra en paro y yo lo tengo que reanimar. Así es. Entonces, en ese Ok. momento siempre es escucha activa. Escucha a la persona. Recuerda que esa persona siente que nadie lo puede ayudar, que nadie le puede solucionar, que todo está mal en ese momento. Al yo escucharlo sin juzgar, sin señalar, ¿qué hago? Le controlo esa emoción para yo poder hacer la contención emocional. Entonces lo escucho de eso.
No le voy a indagar por qué lo quieres hacer, ¿no? Porque quizás esa persona ni siquiera tiene claro qué es lo que le pasa. Pero escucharlo es lo que más ayuda. Preguntarle, porque te acuerdas cuando decíamos que si hablar del suicidio incitaba a hacerlo, A no. hacerlo, De lo hecho, una de promovía. las estrategias más eficaces que hay en la prevención de conducta suicida es preguntar directamente, ¿te quieres suicidar? Recuerda que esa persona ya ha sentido que la han juzgado, que la han señalado, que nadie la entiende, que tiene que echarle ganas Claro, a la vida. Al tú preguntarle, se siente, ¿qué? Entendida. Y no lo estoy señalando. ¿Te ha pasado que te has pensado en no querer vivir? ¿Te ha pasado que y uno encuentra cómo tú puedes hacer la pregunta? Porque ¿qué puede pasar, Sheila? Que mucha gente le da miedo pronunciar la palabra suicidio. sí. Que yo te lo puedo decir, tú me puedes decir, Lina, parece muy fácil, pero de pronto quizás no le es tanto si es mi hijo, si es mi hermano, si es mi esposo, si es mi amigo, si es mi compañero de trabajo. Y tú me dices, me da miedo preguntarle, usar la Si palabra quiere, suicidio. sí. Entonces, siempre desde la empatía, ¿te ha pasado que has querido dormir y no despertar más? ¿O te ha pasado que no tienes más ganas de vivir? Si eres capaz de decir la palabra completa, has pensado en quererte suicidar y has pensado en cómo hacerlo, es la forma más efectiva, pero siempre preguntar. De hecho, preguntar es lo que salva vidas. Y si esta persona del ejemplo que estábamos colocando, que está frente al puente, lo piensa, pues, se acercó, pero se devuelve, o sea, necesitamos que eso lo haga varias veces o con una sola ya eso es un signo de alarma para atender la emergencia. Con una sola, de hecho, te dicen, Ok, te dicen todas las señales que hay, que te acuerdas que hablamos de la conducta, señales verbales, no quiero ok, vivir, quiero dormir, quizás todo el mundo va a estar mejor sin mejor mí, sin mí. no le va a hacer falta a nadie me puede ayudar. Con que solamente haya una señal, ya eso me da un criterio. No es que yo tengo que tener todas las señales para que existan. Obviamente, entre más señales hay, mayor riesgo, pero con una sola señal que yo tenga, ya eso es indicación. Ok. Lina, bueno, nos has contado esos signos, pero de la conducta, ¿sí? Pero yo quisiera saber y contarles a todos cuáles pueden ser esas expresiones que yo creo que en el día a día hemos normalizado, pero que no debemos seguir normalizando y que debemos tenerlas como un signo de alarma, una alerta y qué debemos hacer. Ok, Sheila, ahí tenemos las señales verbales. Entonces, Ok, ¿cuáles pueden ser? Quiero dormir y no despertarme más. Me siento cansado, ahogado, ya no puedo con la vida. Ya nada, todos estarán mejor sin mí. A nadie le voy a hacer falta y a nadie le importa si ya no estoy. Yo creo que a mí ya me está llegando la hora. Ya no quiero vivir. Ya no tengo motivos para vivir. ¿Para qué? En donde demuestran que hay una desesperanza profunda y una tristeza profunda. Entonces, perdóname, ¿y qué podemos hacer nosotros como, bueno, si se presenta con un familiar o en el entorno laboral o con un amigo? O sea, si yo le escucho decir una de esas frases, ¿qué puedo hacer? entonces de eso siempre vamos a hacer la contención, que es lo que veníamos hablando. Importante, más que saber qué hacer, es qué palabras no deberíamos usar. Y, ojo, siempre debemos ver a la gente desde la esperanza, darles esperanza, nunca juzgarlos, nunca señalarlos, nunca preguntarle por qué lo quieres hacer, ¿no? Esa no es nuestra tarea. Recuerden que todos podemos prevenir una conducta suicida, pero no quiere decir ni que yo me voy a convertir en su psicólogo, en su psiquiatra, en su terapeuta, en su coach. Yo estoy actuando en la situación de emergencia. Entonces, ¿qué deberíamos decir? Ven, ¿quieres contarme qué te pasa? O si ya me contó, dices, ven, le explico. Cuando nosotros le explicamos las situaciones a la gente es más fácil que reciban ayuda. Ven, te está pasando esto, veo que has estado triste, que ya has dejado de hacer tus actividades, que ya no quieres ir a las actividades que disfrutabas anteriormente, que estás durmiendo o llevas días sin dormir, sin comer, te aislaste. Ven, veo que no estás bien, no es normal que eso pase, nos puede pasar a cualquier persona. ¿Estarías dispuesto a recibir ayuda? Yo voy a estar contigo. Recuerda que esa persona en ese momento tiene una emoción completamente desbordada en donde piensa que nadie lo puede ayudar y que no hay solución para ese problema. Entonces mostrarle y hacerle entender, primero, que todas las situaciones son pasajeras, nada es para siempre, que no está solo, que estás para acompañarlo, que hay personas que lo pueden ayudar,
que le podamos quitar el estigma que tiene el psicólogo y el psiquiatra, que podamos romper el estigma con la salud mental. Recuerda que la psiquiatría no solo estudia la mente, sino también da alivio al alma. Entonces, que es válido y que a todas las personas nos puede pasar. Entonces, ya teniendo esas señales que tenemos, referenciar es lo más importante. Ok. Bueno, con toda esta información que nos ha brindado, los signos, sobre todo lo que nos mencionaste en los menores, para todos los que son papitos, que estén muy atentos a las conductas de sus hijos, ¿qué podemos hacer puntualmente? Nosotros como actores del sistema, las personas que se desempeñan como auxiliares de admisiones, que están en el área administrativa, ¿qué pueden hacer los líderes de los procesos? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué podemos hacer como pacientes que en algún momento de la vida somos pacientes? ¿Qué podemos hacer para prevenir la conducta suicida? Entonces, la prevención de la conducta suicida viene también desde la casa, desde el centro de cada persona. Okay. Que podamos hablar abiertamente del tema, que yo pueda preguntar, que pueda tener una buena comunicación en mi casa. En el caso de nosotros que trabajamos en el sector salud, porque muchos del sector salud no saben qué hacer. El hecho de que tú seas médico, no sabes qué hacer ante una conducta suicida. Entonces, primero, educar, que se eduque a la población. Cuando se educa, realmente hay más herramientas para poder actuar, de que tengamos la disponibilidad y la escucha para el paciente y también para nuestros propios compañeros. Si bien te diste cuenta que el sector salud es uno de los más altos riesgos que tiene en temas de salud mental y conductas suicidas, que podamos darle el tiempo, la escucha, que yo te pueda dedicar el tiempo y no que tú me estés contando algo y yo esté pensando, ay, tengo la reunión a esta hora, porque ¿qué es lo que va a pasar? Tú me vas a decir, Lina, no, tranquila, yo estoy Estás bien, ocupada, tranquila que yo no te... Y yo te decía, Lina, pero seguro tú estás bien. Sí, Lina, tranquila, yo estoy bien. No, pero seguro, sí, tú estás muy ocupada, ve. Y yo me voy muy seguramente tú después vas a cometer un suicidio. Entonces, que podamos tener ese tiempo de escucha, que la persona lo necesita, que nos capacitemos, que capacitemos también a nuestro personal, que capacitemos a las familias, porque la gente piensa que eso pasa ya, que eso no nos pasa a nosotros. Y como lo vimos, cualquier persona puede pasar por una situación de esta. Entonces, lo más importante es educar y preguntar. Preguntar salva vidas. Lina, ¿cuál es ese mensaje que le quieres dejar a todas las personas que nos están viendo en este momento y sobre todo a los trabajadores del sector salud, teniendo en cuenta todas las novedades que presentamos actualmente y las dificultades que enfrentamos propias del sistema? ¿Cuál es ese mensaje que quieres regalarles a ellos y a cualquier persona que nos esté escuchando que haya tenido ideación, intento de cometer esta conducta? Entonces, la recomendación más grande para todos, porque este podcast puede que sea, no solo lo escuche nuestro personal de salud, sino una persona que vaya en el carro, esté haciendo ejercicio, lo esté escuchando y esté pasando por una situación de riesgo, que pueda levantar la mano y pedir ayuda, que pueda hablar, que sepa que no está solo, que sepa que todas las situaciones son transitorias, nada es persistente en el tiempo y que su situación puede mejorar, que podamos entender que somos seres humanos, que somos vulnerables, que también tenemos derecho a sentir tristeza, rabia, frustración, y en el momento que nosotros comencemos a sentir que estamos en una situación que va más allá de lo que podemos manejar, podamos decir, necesito ayuda y buscarla, hablar, sea que busque un profesional, le cuente a su familia, su mamá, su compañero, su jefe, su esposo, y que también podamos ser mucho más humanos en poder tener la disponibilidad de escucha para esa persona que está necesitando ayuda. Y esas personas que necesitan ayuda, o sea, si yo estoy ante una situación y veo a una persona vulnerable que necesita ayuda, ¿a dónde me comunico? O sea, bueno, yo hago todo el proceso de la escucha, pero después de escucharlo hay que intervenir, ¿no? O sea, ¿a dónde me comunico? ¿Qué hago en esos casos de urgencia que te entiendo que la conducta suicida hay que tratarla como una urgencia? Entonces, como dijimos, toda conducta suicida, si sea solo el pensamiento es una emergencia de salud mental, ¿qué es lo ideal? Que puedas recurrir a cualquier servicio de urgencia. ¿Listo? Okay. Toda pensamiento, ideación, conducta, intento debe ser valorado de forma inmediata. Okay. Es decir, yo no puedo esperar que me diga
tengo cita en 15 días, un mes, 20 días con un psicólogo, con un psiquiatra, debe actuar de manera inmediata. También recuerden que a nivel gubernamental, distritales, hay líneas telefónicas que funcionan 24 horas del día que los pueden ayudar. Okay. De hecho, hay un caso que a mí me tocó mucho el corazón y te lo voy a poner como en contexto, de una niña en donde la mamá encontró una nota de despedida en las horas de la mañana cuando se estaba alistando para el colegio. La mamita vio la nota, pero pues en medio del desconocimiento y también la emoción que eso genera, no sabía qué hacer, pero la niña le dijo, no mamita, eso lo hice por molestar, yo quiero ir al colegio, déjame ir al colegio, que yo sí quiero ir al colegio y yo quiero ir a mis clases, pero la mamá algo sintió, no sabía con qué comunicarse y se comunicó con la línea fucsia, ¿no? Que es la línea de violencia. Y estuvo súper bien, porque en ese caso supieron direccionar, le dijeron, mamá, mira, esto es una señal de alerta, por favor direcciónate al servicio de urgencias más cercano que tengas, porque está esta conducta. La mamá la lleva, se hace todo el proceso, la biopsiquiatría, después de que la biopsiquiatría le dijeron, mamita, menos mal la trajiste porque la niña, su ideal era hacerlo en el colegio donde tú no la pudieras encontrar, o sea, no fueras tú la que la encontraras. Dios bendito. Entonces miren que son situaciones que son muy comunes, que se presentan y quizás si ella le dice, no mamita, pero yo estoy bien, te lo aseguro que yo estoy bien, la mamá dice, no, pero yo me dice que estoy bien. Y ojo, le crea lo que está diciendo y su idea era hacerlo en el colegio. Exactamente, entonces por eso es tan importante que toda conducta, mínima señal, siempre actuemos, mejor que actúes y ya lo valora el psiquiatra del área especializada y definirá qué se hace en esos casos, pero siempre consultar al servicio de urgencias, comunícate con la línea 123, a nivel Bogotá distrital, Boyacá está la línea 106 que también funciona a nivel nacional, o acércate a alguien y pide ayuda. Okay. Importante aquí que quiero recalcar, que puede pasar en muchos de los casos, es mi hijo el que me dijo eso y yo le vi las señales, pero yo no soy capaz de responderle, de preguntarle porque me partiría el corazón. Eso puede pasar y es válido, pero no quiere decir entonces que no voy a hacer nada. Voy a buscar una persona que sí pueda hacer la pregunta. Okay. Nos quedan mucha información. Lina, mil gracias por estar acá con nosotros. Listo. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal, para el año 2024, en Colombia se suicidaron 2.984 casos, de los cuales 2.401 casos fueron hombres y mujeres, 582 casos, en donde la edad más relevante y en donde más casos presentaron fueron en los jóvenes entre los 18 y los 28 años de edad. Detrás de cada caso hay una historia, un nombre y una vida. Elijamos siempre estar presente. Tengamos nuestro oído atento a escuchar y estemos muy atentos de estas señales o esos signos de alarma que nos compartió la doctora Lina en este episodio. Desde el alma, esto es Humanos Humanizando.